Lo dijo en la primera hora. Vamos a continuar con el programa del día de hoy y le quiero agradecer la gentileza de atender esta entrevista a Ana Elena Badilla. Ella es la representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Ana Elena, bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias, buen día, un gusto estar con usted y en este programa, sí, en esta mañana lluviosa, por acá también está todavía lloviendo. Muchas gracias a usted, Ana Elena. Le hemos invitado porque mañana, 25 de noviembre, es una fecha emblemática. Se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Cómo llega el Ecuador, en el caso nuestro, cómo llega el Ecuador a esta fecha? Le pregunto, Ana Elena. Sí, pues llegamos con muchos desafíos, ¿verdad? En el año 2019 tuvimos en el país la encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos algunos datos preocupantes y que ahorita voy a comentar, pero lo que estamos observando es que esos datos se van incrementando, ¿verdad? Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el país, las cifras no se reducen. Por ejemplo, desde la encuesta del 2019, se decía que 65 de cada 100 mujeres en el país habían sufrido alguna forma de violencia. Pudiera ser que esto esté en este momento, ya varios años después, parecido o que haya subido. Pero lo que sí estamos observando es que después de la pandemia, desde el año 20 hasta este año 23, por ejemplo, el femicidio, que es la forma, digamos, de violencia más grave contra una mujer que se puede cometer, pues se ha venido incrementando año a año, ¿verdad? La cifra va creciendo, lejos de reducirse, va creciendo, y así otras manifestaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos un desafío muy grande como sociedad para encontrar respuestas adecuadas que permitan ponerle un alto a ese incremento en la violencia contra las mujeres. En el caso del Ecuador, el 25 de noviembre del 2017, se aprobó la ley para la erradicación de la violencia de género. Yo recuerdo porque fue un sábado y además era un ofrecimiento de la asamblea de esa época. Fue una propuesta que presentó el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno y finalmente se cumplió con el compromiso de aprobar el 25 de noviembre. Esa ley ha logrado ser aplicada. 6 años después, le pregunto, ¿ha sido aplicada esa ley en su integralidad en el Ecuador? Pues mire, le cuento que justo antes de que se cerrara la Asamblea Nacional, cuando el presidente Lasso decretó la muerte cruzada, en la Asamblea Nacional justamente se estaba haciendo una evaluación de la implementación de la ley. Digamos, la ley era necesaria y era importante porque estableció, digamos, el marco regulatorio para abordar la violencia contra las mujeres en el país. Pero es cierto que a lo largo de estos años estableció las diferentes formas de violencia, estableció las sanciones y los mecanismos de actuación. Pero a lo largo de estos años de implementación sí se fue observando que había vacíos, que había problemas, que había cosas que no estaban bien reguladas. Entonces, justamente por esa razón es que se estaba en este proceso de evaluación que quedó trunco con la muerte cruzada. Con algunas legisladoras recién instaladas hemos conversado brevemente y algunas de ellas han expresado el interés de retomar esa evaluación para poder identificar qué cambios se requerirían en el país para mejorar la implementación de la ley. ¿Cuánto avanzó la evaluación de esta ley, Ana Elena? Este año, se empezó a inicios de este año. ¿Pero cuánto avanzó? Se hicieron talleres de consulta, se hicieron varias actividades en el seno de la Asamblea, consulta con organizaciones de mujeres, consultas con instituciones para poder determinar, ¿verdad?, como le decía, los vacíos. Pero una cosa que me gustaría decir es que, digamos, más allá de la ley, eso es necesario. Digamos, un Estado siempre necesita tener una ley que establezca las reglas, ¿verdad?, en una materia determinada, tener un marco legal que permita la actuación de las instituciones. Pero hay otros aspectos que no tienen que ver con la ley, que también hemos podido identificar con otras instituciones que trabajan en este campo, con las organizaciones de mujeres. Y algunos de esos factores que están incidiendo en que no haya una plena aplicación de la ley tienen que ver, por ejemplo, con la falta de coordinación entre las diversas instituciones que están involucradas en todo lo que llamamos la cadena de justicia, en la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres. Entonces, desde que se identifica una situación de violencia, por ejemplo, y se da una llamada al ECU 911,
por poner un ejemplo, ahí debe desencadenarse, ¿verdad? Una coordinación interinstitucional para que la policía pueda acudir de manera inmediata a atender esta situación, o en caso de que hayamos llegado lamentablemente a un caso ya de femicidio, ¿verdad? Que también la policía pueda acudir y que la fiscalía pueda hacer una investigación adecuada de las circunstancias en que se ha dado una muerte violenta de una mujer para determinar si se trata de un femicidio o no. Y para eso es necesario aplicar un protocolo que nosotros hemos apoyado como parte de una iniciativa que apoyamos desde las Naciones Unidas, varias agencias, que se llama la iniciativa Spotlight y que tiene apoyo de la Unión Europea. Trabajamos con la Fiscalía en la elaboración de un protocolo para la investigación de los femicidios. Este protocolo está basado en un modelo regional que también ONU Mujeres y el Alto Comisionado de Derechos Humanos trabajamos, y este protocolo se ha ido adaptando a los países de acuerdo a su propia normativa, de acuerdo a la institucionalidad con que cuenta y demás. Y lo que hemos observado es que todavía hay cierta resistencia a aplicar este protocolo. Entonces, por ejemplo, este es un factor que incide también en que no se pueda abordar de una manera adecuada los casos de violencia. Porque en muchos casos lo que ha ocurrido es que al no aplicar este protocolo de manera adecuada, se pierde prueba en el proceso de investigación y al final llegamos a un juicio con una prueba muy débil y no se logra una condenatoria del presunto homicida, y esto está generando también impunidad en casos de violencia contra las mujeres. Acá, por ejemplo, me piden que le consulte a nuestra invitada qué tipo de relación tiene ONU Mujeres con el Ministerio de la Mujer. Mire, el Ministerio de la Mujer es una de las principales contrapartes para ONU Mujeres. Trabajamos muy de cerca con el Ministerio de la Mujer. Les hemos apoyado con asistencia técnica de diferentes maneras, les hemos acompañado en muchos procesos. Entonces, por ejemplo, ahora que el Ministerio de la Mujer y la ministra de la Mujer recién salida impulsó la creación de los centros Violeta, que se crearon 8 centros Violeta en diferentes partes del país. Había la meta y el gobierno anterior tenía la meta de crear al menos un centro Violeta en cada provincia del país. Y el centro Violeta es un centro de atención integral donde se da orientación, información, asistencia legal, psicológica, atención a las mujeres que están viviendo violencia. Acompañamos también al Ministerio de la Mujer en ese proceso de crear y diseñar los protocolos de atención para los centros Violeta. En fin, hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer también en el diseño de la institucionalidad del propio ministerio. Recordarán que el ministerio justo se creó hace un año, luego del caso lamentable del femicidio de María Belén Bernal, y las organizaciones de mujeres le pidieron al presidente Lasso en aquel momento que fortaleciera la acción del Estado para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres. Entonces, una de las respuestas que el presidente Lasso dio fue creación del Ministerio de la Mujer, con la finalidad de fortalecer la capacidad de lo que en aquel momento era una Secretaría de Derechos Humanos, para que tuviera una capacidad rectora y más recursos para poder abordar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, no todos los recursos llegaron al ministerio para poder implementar estas políticas, y también para lograr el diseño pleno que debe tener el ministerio para que funcione plenamente como un ministerio. Entonces, por ejemplo, ese tipo de asistencia también lo dimos, hacer todo el diseño de la estructura que debe tener el ministerio, de las funciones que debe tener, de los procesos, bueno, las matrices de procesos, en fin, esa es, digamos, otra de las tareas que hemos realizado con el ministerio. Pero trabajamos muy de cerca con el Ministerio de la Mujer, y por eso ahora estamos pues a la expectativa de que el presidente Noboa designe a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, que es una de las que está pendiente, porque claramente es una institución con la que trabajamos muy de cerca. A nivel de presupuesto, uno de los temas que se ha mencionado de forma recurrente es que la ley aprobada el 25 de noviembre del 2017 no se ha podido aplicar en su integralidad por falta de recursos. De un presupuesto inicial de $5 millones, lo redujeron a menos de $900,000. Esto me lo han dicho en varias entrevistas algunas de las personas, como Sibel Martínez, por ejemplo, que en su momento fue vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, sobre la aplicación justamente de la ley, esta reducción con un presupuesto totalmente tangencial.
El presidente Lasso en su momento ofreció aumentar el presupuesto para poder instrumentar la ley. Yo le pregunto a usted si se logró ese aumento en esta intención de que se aplique la ley en su integralidad, Ana Elena. Mire, el presidente, hasta donde yo tengo información, el presidente Lasso comprometió una cantidad de 24 millones de dólares para implementar las políticas de violencia. Con parte de esos recursos se crearon los centros Violeta, pero el Ministerio de la Mujer no recibió todos los recursos, así como, y este es un problema que va más allá del Ministerio de la Mujer, lamentablemente ese es otro tema, pero bueno, sabemos que todavía hay otras instituciones que también estaban planteando que no recibieron todos los recursos que se habían puesto en papel, ¿verdad? Que se habían asignado en el presupuesto. No todas las instituciones públicas recibieron la totalidad de los recursos que se les habían asignado, y ese fue uno de los casos del Ministerio de la Mujer, que no recibió por parte del Ministerio de Finanzas la totalidad de los recursos que se habían comprometido para impulsar las políticas de violencia. Entonces, sí es ese un factor crítico, digamos, ese es un factor crítico el que las instituciones, y particularmente en el caso del Ministerio de la Mujer, que es el ente rector en materia de políticas para la mujer y particularmente en violencia, no cuente con los recursos adecuados, porque esto obviamente limita las capacidades de poder actuar en esta materia. Pero yo diría que además de la falta de recursos, hay otros que, como yo mencionaba antes, por ejemplo, la no aplicación adecuada de protocolos, la no coordinación adecuada entre todas las instituciones que tienen que intervenir, en algunos casos la falta de voluntad, en otros casos rotación de personal. Hasta eso, digamos, hemos observado, ¿verdad?, que en algunos momentos se dio mucha rotación de personal en las instituciones y en el mismo ministerio, lo cual afecta la continuidad de las políticas que se están y los programas que se están queriendo implementar. Entonces, además de la falta de recursos económicos, hay otros factores que también inciden en que la ley no se aplique plenamente y de una manera adecuada. ¿Qué se viene para el futuro? ¿Cómo ven ustedes el derrotero para el Ecuador con base en estos antecedentes que usted nos ha explicado, Ana Elena? Pues el desafío es grande y estamos ahora con un gobierno de corta duración que pues va a tener un corto margen de acción en esta materia. Entonces yo creo que el presidente Noboa tiene varios desafíos en ese sentido. Él ha expresado interés en su programa de campaña, él plantea algunos temas en relación con la situación de las mujeres, especialmente a él le preocupa la situación económica y claramente pues él ha hablado del tema del empleo, entonces también él habla de empleo para las mujeres, de abrir oportunidades para las mujeres. Perdón. Además, el presidente Noboa, cuando fue asambleísta, impulsó la ley de economía violeta, que fue aprobada en su momento y que ya recién hace pocos días salió el reglamento de esa ley que también se tiene que implementar, que entre otros aspectos regula el acoso sexual en el ámbito laboral. Entonces creemos que hay una sensibilidad y un interés del presidente Lasso, que también ha expresado, por ejemplo, ahora en el gabinete, ¿verdad?, que está nombrando una gran cantidad de mujeres dentro de su gabinete. Pero más allá de eso, como decía, por un lado estamos a la espera de quién sea la persona que se designe para el Ministerio de la Mujer, que nosotros esperamos sea una persona pues que tenga las competencias y las capacidades para poder desempeñar de manera adecuada este cargo, que conozca de la materia, que ojalá conozca de la institucionalidad pública, porque en este periodo de gobierno tan corto que van a tener, habrá que tomar algunas medidas, priorizar en algunas pocas acciones, pero muy efectivas, ¿verdad? Entonces, ahí tendrá el ministerio que definir si va a continuar con la política de apertura de nuevos centros violetas, si va a hacer un giro en esa política. Ya quedan algunas acciones que están en curso en el Ministerio de la Mujer y que pues sería importante retomar, ¿verdad?, y no empezar de cero, pero sí priorizar en algunas más efectivas, y quizá también una de esas, el Ministerio de la Mujer pueda ejercer esa función rectora, llamando a las otras instituciones que están involucradas en la atención y la prevención de la violencia para mejorar la coordinación entre todas las instituciones, y que entonces estas, como sistema nacional de violencia, que existe un sistema nacional de violencia, este sistema pueda dar una respuesta más oportuna, más adecuada, y que empecemos, ojalá, a poner freno a este incremento que estamos observando en la violencia contra las mujeres. ¿Les preocupa el hecho de que una de las 3 carteras con rango de ministros que no ha sido designada aún por el presidente Noboa es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos?
Pues bueno, yo diría que sí, ¿verdad? Porque ciertamente hay mucho que hacer ahí también, entonces es pronto. Pues el presidente ha dicho que de aquí al domingo completará su gabinete, entonces pues estamos con la expectativa, ¿verdad? De conocer a quién va a designar y suponemos que de aquí al domingo pues ya estará designada la nueva ministra de la Mujer. Pero obviamente pues lo antes posible que esta funcionaria sea designada, mucho mejor, para que pueda pronto empezar a tomar las riendas del ministerio y cumplir con la labor que le compete. Retomemos el tema de la erradicación de la no violencia. Hay unas cifras espeluznantes, sobre todo en el contexto de la pandemia acá en el Ecuador, que se dispararon los casos de violencia al interior de los hogares, lo que se denomina muchas veces violencia intrafamiliar, y el caso de los femicidios. Esas cifras, digamos, en el caso del Ecuador, ¿son similares a las del resto de la región o en realidad en Ecuador se dispararon exponencialmente a diferencia del resto de países del continente? Pues mire, todos los países sufrieron un incremento después de la pandemia, ¿verdad? Eso fue muy claro. De hecho, en el año 2020, el primer año de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial concluyó que la violencia contra las mujeres se había incrementado en un 40%, lo cual es muchísimo, ¿verdad? Por los factores que ya sabemos, por el aislamiento que las mujeres vivieron, la imposibilidad de poder salir a denunciar, los altos periodos de convivencia dentro del mismo hogar, bueno, en fin, las restricciones económicas, en fin, fueron muchos factores, ¿verdad?, que contribuyeron a que la violencia contra las mujeres se incrementara. Entonces, como les decía antes, lo que observamos es que del 2020 hasta ahora sigue creciendo la violencia en todo el mundo contra las mujeres, pero muy particularmente en el Ecuador. Estamos sí muy preocupados porque aquí sí tenemos los registros de un incremento bastante alto. La Fundación Aldea, que es una organización no gubernamental que tiene un observatorio y lleva los registros de violencia, señala que entre el 1 de enero y el 25 de septiembre de este año ya se habían reportado 238 muertes violentas de mujeres por razones de género, ¿verdad? Y de esos teníamos 94 casos que ya fueron calificados como femicidios, porque hay una diferencia entre la muerte violenta y el femicidio. Para que se configure el femicidio, pues tiene que cumplirse con ciertos requisitos que están en la ley, pero además otros casos, otros tipos de femicidio también, incluidos transfemicidios, que son aquellos contra mujeres trans. Pero además, otra cosa que se está observando, y esto lo ha dicho el Consejo de la Judicatura, es que lo que estamos observando en el Ecuador particularmente es que cada vez hay más vínculos entre la violencia contra las mujeres y la violencia del crimen organizado. Y quizá es ese factor el que está incidiendo en este mayor aumento de femicidios en el Ecuador en relación con otros países de la región. Porque lo que se está viendo es que en muchos casos de femicidios, o el femicida es parte de un grupo criminal, o la mujer fue asesinada como represalia por venganza entre grupos del crimen organizado también. Entonces, esto agrega un factor que hace todavía más complejo el abordaje de la violencia contra las mujeres, lo hace más complejo en la investigación para la policía, lo hace más complejo en la propia fiscalía para poder calificar el delito, que es finalmente la fiscalía el que lo califica, y también lo hace difícil para los jueces porque tampoco tienen suficientes herramientas para valorar este contexto mucho más complejo que no se da solo en el caso, digamos, de una familia aislada, digamos que el marido o un obrero, un trabajador o un campesino, por decir algo, o un funcionario público asesina a su esposa, que cuando ese asesinato ocurre, ¿verdad?, como parte de una trama de crimen organizado. Entonces, esto lo hace muy difícil. Entonces, de nuevo, le digo, este es uno de los factores que ya hemos podido observar, que probablemente es el que está contribuyendo también a este mayor número de femicidios contra mujeres acá en el país, particularmente. Ana Elena, gracias por traer a colación este tema de mucha importancia frente justamente a la conmemoración mañana del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Ana Elena, un abrazo a la distancia, muy gentil.
Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias a Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador. Mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. 8:26 en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.